De igual modo que el PJ y el UCR durante todo el proceso institucional fueron y estuvieron comprometidos en las diferentes reestructuraciones de deuda, razón por la cual se explica por qué no quieren revisar. Del mismo modo, me parece que hemos asistido todos, primero con el tema del Club de París y luego con este tema de los holdout, a la aparición ya mayúscula, consensuada y con mucha polenta, digamos, de lo que sería el coro de pagadores. O sea, porque todos salieron a bancar que buena parte de la estabilidad y posibilidad de la Argentina del futuro descansa en el acuerdo hecho sobre el Club de París y en una negociación amigable que reconozca la discusión de los holdout. Si ustedes se fijan, son contados con los dedos de la mano aquellos dirigentes políticos o sociales que han planteado una cosa diferente. Lo que confluye acá, supongo que ya se habrá dicho con precisión, es, por un lado, un fallo que es un verdadero disparate, es un fallo absolutamente anacrónico. Tan anacrónico es que pone en riesgo reestructuraciones en curso y reestructuraciones futuras, lo cual explica que la Argentina no solo tenga hoy el respaldo de los gobiernos latinoamericanos, como en todo caso sería fácil de entender, sino que de repente el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos europeos, las Naciones Unidas, la OEA, el Fondo Monetario Internacional, no hay nadie que no haya dicho que esto es un disparate. Esto, más allá de las razones por las cuales ellos dicen esto, yo sí quiero decir que el hecho de que esto ocurra revela algo que sería bueno que nosotros pusiéramos allí como nota al pie para recuperarla luego. Que esto ocurra quiere decir que hay margen político para no reconocer el fallo. Hay margen político internacional para no reconocer el fallo. Y esto es un dato que Argentina, si tuviera un gobierno que se precie, podría aprovechar. Porque más allá de por qué la respaldan, lo cierto es que hay un cuestionamiento al fallo. El fallo existe, pero es un fallo aislado políticamente. La segunda, ¿y por qué además esto tiene sentido decir con toda claridad que hay que desconocer el fallo, que no hay que aceptarlo y demás? Porque los efectos que el fallo produce son monumentales, no son los 1.500 millones de dólares que están involucrados en el juicio. Aparecen tras de eso no menos de 15.000 millones de dólares vinculados al resto de los denominados fondos buitres, son los buitres que no entraron, hay otros que entraron, es bueno dejar en claro que no son solo buitres los que están afuera del canje, que tenemos buitres adentro. Buitres malos y buitres buenos. Claro, entonces en ese sentido, vendrían 15.000 millones de dólares atrás, pero como además, la Argentina estaría reconociendo condiciones diferentes y mejores respecto a las de los acreedores que participaron del canje, a partir de ahí quedaría expuesta a demandas multimillonarias para que compensemos a los demás. Y ahí nos vamos a miles de millones de dólares de todo tipo. Consecuentemente, no hay ninguna posibilidad, en ninguna cabeza razonable podría caber que uno tiene que aceptar esto. Sin embargo, el coro de pagadores entiende esto como un modo de acelerar la crisis del endeudamiento de la Argentina y llevarnos al reingreso a los mercados internacionales de crédito para volver a una calecita ya conocida, que es tomar deuda nueva para pagar deuda vieja. Entonces, en realidad, todo esto viene en esa dirección. Y del mismo modo que uno puede decir esto del fallo, que es una de las cuestiones que define el momento en el que estamos, este fallo lo tenemos con estas características porque lo que está puesto de manifiesto acá es el fracaso más mayúsculo y ostensible de la política de deuda del gobierno nacional. Una política de deuda que es bueno decir algunas cosas porque ha sido presentada casi como una gesta histórica de carácter revolucionario. Recordemos que así es lo que se dice de este tema. Yo quiero ser muy claro en esto. Argentina mintió
cuando dijo que hizo una quita monumental a los acreedores, mintió, porque lo que se reducía en el momento presente se devolvía en el denominado cupón PBI, establecido con condiciones tales que ni siquiera estaba asociado al crecimiento genuino del país, sino que nosotros ni bien recuperamos la actividad económica, no por crecimiento genuino, sino por uso de la capacidad instalada. Eso no es crecer, usar la capacidad que ya tenés, ya ahí nosotros teníamos que empezar a pagar el cupón PBI. Y realmente está calzada la quita hecha con el cupón que efectivamente van a cobrar y están cobrando los acreedores. Fue una quita, por lo tanto, mentirosa. Se planteó en términos de una gesta de ruptura con el sistema internacional, cuando en la práctica, en aquellos momentos, había un planteo por parte de la administración republicana de los Estados Unidos, planteo sostenido por Paul O'Neill en aquel momento, hombre del Tesoro norteamericano, que decía que nosotros, los norteamericanos, no tenemos que poner plata en organismos como el Fondo para sostener la deuda de los acreedores privados. Por lo tanto, le recomendaba a los países como los nuestros que le hicieran una quita a los acreedores privados y que le gatillaran todo con tan disonante al Fondo Monetario Internacional. Por eso que Argentina hizo la quita, se comprometió a pagar luego lo que redujo y en realidad le gatilló todo, absolutamente todo, al Fondo Monetario Internacional. Cuando en realidad el Fondo Monetario Internacional hubiera sido uno de los organismos que nosotros podríamos haber enjuiciado, básicamente porque era corresponsable, porque había prestado a la Argentina, incluso violando sus propios estatutos. El fondo, digamos, impide por estatuto, tiene prohibido por estatuto el tema de prestarle a países que se encuentran en situación de fuga de capitales. Consecuentemente, lo que fue presentado como una quita revolucionaria en realidad no existió, y lo que fue presentado como un gesto de ruptura con el sistema financiero internacional era una estrategia asociada a las tendencias dominantes en la administración republicana de los Estados Unidos en ese momento. Tan mentira como todo el latiguillo del desendeudamiento. Nosotros tenemos hoy una deuda pública total que está en el orden de los 250.000 millones de dólares, que comparada con el Producto Total de la Argentina supone un porcentaje similar al que teníamos de deuda a finales de la época de la convertibilidad. Por lo tanto, estamos en términos porcentuales en la misma relación que en aquel momento. Lo que sí es cierto que cambió es que efectivamente nosotros le resolvimos el problema al fondo, gatillándole todo, y le resolvimos el problema a una parte importante de los acreedores privados, a los que también les pagamos, y tomamos fondos y tomamos deuda con el Banco Central y con el sistema previsional para poder pagar eso. Y por lo tanto, hoy el 60% de la deuda pública tiene que ver con el Banco Central y tiene que ver con el sistema previsional. Pero entonces lo que se llama desendeudamiento quiere decir que nosotros lo que hicimos fue una transferencia patrimonial del patrimonio que tenían para cobrar los jubilados a garantizarle la cancelación de deuda a los acreedores privados. Y garantizamos la cancelación al Fondo Monetario Internacional poniendo en discusión el poder de compra de todos los argentinos por el impacto inflacionario de haber destruido el patrimonio del Banco Central. Ese es el fenómeno del desendeudamiento del cual en todo caso nos están hablando. Consecuentemente, si uno dice que en realidad pagamos en el curso de la década alrededor de 63.000 millones de dólares, que a pesar de haber pagado eso, seguimos teniendo 250.000 millones de dólares de deuda pública y además estamos enjuiciados por el mundo, el fracaso más estrepitoso de la política no podría darse de una manera más mayúscula. Dicho esto, digo lo siguiente: ¿no se puede hacer nada? Sí, porque en realidad el fallo también nos brindaría la oportunidad a nosotros de hacer lo que hay que hacer. Nosotros podríamos, dado que nos llevan al default, dado que nos ponen en situación de default,
asumir el default como el mecanismo a partir del cual reordenamos todo el tema de la deuda. Y uno podría ir al default, conformar la comisión investigadora en el Parlamento Nacional, poner en marcha la auditoría integral de la deuda pública, con el mandato de esa comisión reorganizar los pagos de aquello que corresponda pagar y colocar en cabeza de los responsables del proceso de endeudamiento de la Argentina el peso de los pagos. Eso tiene que ver con un dato fundamental, que es que hay que fijar contribuciones extraordinarias a través del Estado sobre aquellos que son responsables de la fuga de capitales y de la cantidad de fondos de argentinos en el exterior que nosotros tenemos hoy. En la Argentina, en la última década, se fugaron 90.000 millones de dólares de agentes económicos que están registrados en el Banco Central. Y en la Argentina tenemos más de 200.000 millones de dólares localizados en el exterior de agentes económicos locales de nuestro país. Por lo tanto, hay disponibilidad de riqueza y de rentas sobre las cuales el Estado puede ir para que el peso del pago de lo que haya que pagar luego de investigar no caiga sobre el conjunto del pueblo, sino sobre aquellos que efectivamente tienen capacidad económica. Ahora, esto que estoy planteando y que sería lo que haríamos si tuviéramos la posibilidad de incidir, también es bueno dejar en claro que este gobierno, con los desastres que ha hecho, también tiene otras posibilidades que las que está haciendo hasta este momento. Porque acá, graciosamente, el gobierno está siendo llevado a una situación de negociación en condiciones de absoluta debilidad que va a terminar en una Argentina que va a reconocer nueva deuda por los montos que acabo de mencionar, comprometiendo el futuro de todos. Ahora, en la práctica, digamos, cuando el gobierno puso el depósito de casi 1.000 millones de dólares en manos de Griesa, todo el mundo dijo, Griesa no embargó, cuando todos venían asustando con que Griesa iba a embargar. Griesa no embargó, no porque sea bueno, Griesa no embargó porque no puede embargar, porque toda la ingeniería del canje realizado está hecha contra embargos. Y cuando uno pone plata, por ejemplo, en el Banco de Nueva York, que es el agente de pago de la economía argentina, ese dinero ya deja de ser de la Argentina. Es del fiduciario, que es el Banco de Nueva York, para los bonistas acreedores. Por eso no lo puede tocar Griesa. Ahora, lo que los contratos que nosotros tenemos firmado establecen es que si el agente de pago no puede cumplir con el rol que tiene que cumplir, hoy el Banco de Nueva York está en mora con una tarea para la cual nosotros le hemos pagado, que es ser el agente de pago. Él tendría que haberle transferido a los bonistas la plata. No la transfirió, consecuentemente nosotros estamos en capacidad de hacer renunciar al Banco de Nueva York y de reemplazarlo por el Banco Central o por el Banco Nación, que hubiera sido lo que deberíamos haber hecho de entrada y nos hubiera resultado muchísimo más económico y no estaríamos hoy con este problema de que el banco resulta que entre el juez y nosotros tiene que hacer la venia al juez. En realidad, también nosotros podríamos haber tenido otro modo de defendernos y no tener contratado un estudio que implica prácticamente terminar durmiendo con el enemigo. Ahora, en ese sentido, lo que quiero decir con esto, nosotros podríamos hoy estar rectificando, por ejemplo, un hecho que se hizo muy mal, que es cambiar el banco. El segundo tema que nosotros estaríamos en condiciones de hacer, porque el propio canje así lo permite, es que podríamos estar convocando a una asamblea de bonistas y decirles, señores, les voy a reemplazar estos bonos por bonos con legislación local para tribunales locales, en reemplazo de los que ustedes tienen. El propio canje establece que nosotros podemos hacer ese tipo de propuestas con sede de pago en la Argentina. Con lo cual estaríamos solucionando otro de los errores, que fue haber emitido deuda con legislación extranjera y que se juzga en tribunales extranjeros, y lo estaríamos reemplazando. Y tercero, podríamos, en ese contexto, poner en marcha la comisión bicameral, que está sentada, está puesta ahí y cajoneada en el Congreso, para poner en marcha la investigación, tener todas las herramientas legales
de una auditoría bien hecha en manos nuestras y a partir de allí comenzar de nuevo la discusión. Es decir, lo que quiero decir con esto es que hay elementos como para no ir a morir en el reconocimiento de este fallo tal cual está, que existen condiciones para poder hacer otra cosa y que en todo caso esta otra cosa no se está haciendo porque hay una estrategia de política económica previa que tomó otra determinación. La determinación que tomó el gobierno en el marco de una coyuntura particular, que es que la Argentina carecía de dólares, sin discutir por qué carecía de dólares, por qué se había quedado sin dólares, el gobierno en ese contexto y luego de la elección del 2013 tomó el rumbo de comprar la receta del ajuste ortodoxo, que es devaluación, suba de la tasa de interés, retraso de los salarios y de las jubilaciones, y en ese contexto vamos a modificar la tasa de inflación en el INDEC para que el fondo nos vuelva a mirar de otra manera, vamos a ir al acuerdo con el Club de París, vamos a terminar el problema con Repsol y vamos a ir a una relación amigable con los holdout o los fondos buitres. Y como consecuencia de todo eso, vamos a ir al mercado financiero internacional para cubrir ese faltante de dólares. Es decir, la lógica de la política es esta. Una política que tiene como objetivo llegar a que te presten como condición de sobrevivencia, nunca puede tomar una determinación que implique defender el interés nacional. Préstamos que en realidad se propuso pedir para cubrir el faltante de divisas, no para financiar ninguna estrategia de desarrollo, porque muchas veces dicen, bueno, ¿qué problema hay en tomar deuda? El problema hay es que vas a tomar deuda para financiar un déficit, no vas a tomar deuda para financiar la ampliación de tu capacidad económica. Ahora, en realidad, lo que es importante decir acá es que esta política es tan irracional que dice, como no tengo divisas, como no tengo dólares, voy a hacer esto. Voy a acordar con el fondo, voy a acordar con el Club de París, voy a acordar con Repsol, voy a acordar con los dólares. El resultado de eso es que si antes no tenías divisas, ahora tenés menos. O sea, la irracionalidad es tal que, por ejemplo, si uno toma junio del 2014, diciembre del 2015, los vencimientos en dólares de la Argentina eran de alrededor de 14.500 millones de dólares. Que quiero decirles, para la Argentina es una enormidad porque no tiene más de 20.000 millones de dólares de reservas netas. Pero eso era antes de poner en marcha esta política. Ahora, con el acuerdo con Repsol, con el acuerdo con el Club de París y con el acuerdo con los holdout, Argentina pasa a tener 18.000 millones de dólares de vencimientos hasta finales del 2015. Es decir, teníamos un problema de dólares, bueno, ahora tenemos un problema mayor, creció un 30% la cantidad de vencimientos en dólares y por lo tanto el financiamiento que tengo que conseguir es superior. El nivel de irracionalidad que tiene este tipo de lógica solo se justifica por los intereses que lo defienden, porque a los únicos que les sirve esta historia es aquellos que tienen un funcionamiento transnacionalizado en la economía local, que por lo tanto pueden atar negocios en el exterior y consecuentemente conviene para ellos que todas las relaciones financieras no tengan ningún problema ni ninguna discusión. Pero como lógica general para nuestra economía es un sinsentido. Nosotros teníamos falta de dólares, ahora tenemos más, tenemos un 30% más de vencimientos. Y para toda la cantidad de pavotes que integran el coro de pagadores, la oposición política de este gobierno lo que no observa es que entre el 2015 y el 2019, es decir, el próximo gobierno, que iba a tener solamente 18.000 millones de dólares de vencimientos, ahora va a tener 33.200 millones de dólares de vencimiento. Es decir, un incremento del 79% de los vencimientos de deuda pública. Entonces, digo, el nivel de irracionalidad al que nos llevan es absoluto. Por lo tanto, posibilidades hay para hacer otra cosa. No se hace otra cosa porque el sentido de la política está puesta en recuperar financiamiento y lo importante, por lo menos para nosotros, creo, en una
conversación política es que esto vuelve a poner sobre la mesa una discusión que intentaron sepultar durante todo este tiempo. La deuda como problema de la sociedad argentina sigue siendo un problema que tenemos que resolver. Cuando uno mira la década supuestamente ganada, esta década ganada, si uno mira el periodo 2003-2013, a Argentina le entraron, como consecuencia de lo que vende y lo que compra, la diferencia, le entraron 154.000 millones de dólares. Una ponchada de guita. O sea, nosotros tuvimos muy buenos precios internacionales para nuestra producción que nos permitieron acumular 154.000 millones de dólares. Ahora, nosotros pagamos 63.000 millones de dólares de deuda pública para seguir teniendo 250.000 millones de dólares de deuda pública. Hay que restarle a los 154.000 los 63.000. Tuvimos una fuga de capitales que tiene que ver con el comportamiento de los principales capitales de la Argentina, estos que son responsables del endeudamiento de los que hablaba Alejandro, de 90.000 millones de dólares. Si ustedes suman 90 más 63, estamos hablando de 143.000 millones de dólares. 153.000 millones de dólares. Lo que quiero decir, detrás de esos 90.000, ¿qué es lo que hay? Es la inversión que no tuvimos para cambiar la matriz productiva de la Argentina y poder sostener una estrategia de desarrollo. Argentina no necesita el acceso del capital extranjero. Argentina necesita poder retener el esfuerzo argentino y transformarlo en inversión productiva. El capital extranjero puede ser un complemento de nuestra estrategia. Hay 90.000 palos en toda la década. Imaginen ustedes por un minuto, si no los 90.000, la mitad, la cuarta parte, se hubiera invertido en ferrocarriles, en industria naval, en petróleo, en energía, la Argentina sería otra. Entonces, no es que nosotros no tenemos. Entonces digo, haber pagado 63.000 millones de dólares para seguir teniendo 250.000 nos dice que una de las prioridades de debate para articular una estrategia de la experiencia popular en la Argentina sigue siendo el tema de la deuda. La fuga de capitales de 90.000 millones de dólares nos dice que poner en caja el comportamiento de los principales capitales es también una clave fundamental del tipo de regulación que tiene que tener el Estado para que el esfuerzo de los argentinos tenga que ver con inversión y desarrollo. Y en tercer lugar, hay otros 30.000 millones de dólares que salieron como remisión de utilidades, dividendos al exterior y demás. ¿Como resultado de qué? Del grado de extranjerización que tiene la economía argentina. Y ya con esto superé los 154.000 millones que se fueron en una deuda que pagamos para que siga estando, capitales que fugaron, a los cuales se le dieron beneficios de todo tipo, porque había una caterva de subsidios para sostener las supuestas inversiones de estos capitalistas. Y tercero, el tema... ¿cuál era el tercero? La remisión de... Y la remisión de utilidades al exterior, porque no discutimos el grado de extranjerización de la economía argentina. El resultado de todo eso es uno solo. Hubo una fase de crecimiento muy importante del país que nos sigue devolviendo una realidad. El ingreso, hay 17 millones de trabajadores que tienen un ingreso promedio que no supera los 4.100 mangos, para una canasta familiar que en la región metropolitana no baja de 10 lucas, donde 7 de cada 10 hogares no llegan a fin de mes y 3 de cada 10 hogares son pobres. La Argentina está atada con alambres en términos sociales a pesar del proceso de crecimiento vivido, porque ninguno de los temas claves que tienen que ver con hacer de esto otra perspectiva de desarrollo se tocaron. No se tocó el comportamiento de los grandes capitales, ni la regulación que necesitamos para que funcione de otro modo. No se tocó la puesta en marcha de una política distributiva para terminar con la pobreza y no se tocó la revisión integral del endeudamiento. Muchísimas gracias.